La idea de esta convocatoria es poder aclarar, además de darles la información sobre mañana, algunos puntos de información, de dudas, de preguntas que tiene mucha gente. La idea es poder, pueden hacer sus preguntas también a través del Twitter, Pregunta Capriles, todas las dudas que ustedes tienen, aprovecharlas a esta hora, 7:02. Lo primero, algunas personas, y es bueno reiterarles, en el país, ustedes, los que han, porque todo lo que se ha logrado en Venezuela en estos últimos 65 días es un triunfo de usted, un país que despertó, y ese es un triunfo de cada mujer y cada hombre que viven en esta tierra de gracia. El país, desde el 1 de abril, producto de un autogolpe que dio el señor Maduro, el 1 de abril se derramó el vaso. Ya el país decidió no aceptar más atropello, más violaciones a la Constitución, más arbitrariedades. Los venezolanos nos despertamos el 1 de abril y a partir de allí hemos tenido 65 días de lucha. Y el primer punto que yo le quiero decir, que gente pregunta, ¿y cuántos días más nos faltan? Nosotros no tenemos, nadie sabe cuántos días más faltan, porque el gobierno se empeña en seguir agravando la crisis, se empeña en seguir desconociendo a los venezolanos, y si en 30, 40, 50 días más de lucha finalmente el gobierno va a aceptar que tiene que respetar la Constitución, pues bueno, esto termina el día que el gobierno cese en su autogolpe, respete al pueblo venezolano y oiga las demandas de los venezolanos. Ahora, desde el día 1 de abril, y eso es una de las primeras reflexiones, yo le voy a hablar de lo que anunció hoy Maduro con toda la intención de confundir, es imposible, y que lo sepa el gobierno, que nosotros volvamos a un status quo en el país, a una situación tipo la que teníamos en enero, o que nosotros volvamos a un escenario como el que teníamos en esa convocatoria que fue una estafa del gobierno, aquella última foto que el gobierno pretende a veces, como para lavarse la cara, mostrar como si fuera un gobierno que efectivamente llamara al diálogo. En Venezuela ha habido una ruptura, no solamente del orden constitucional, sino en el país se ha dado una ruptura del status quo. Lo que había antes no va a regresar. Me refiero a hay un nuevo liderazgo en las calles de nuestro país que yo celebro. Hay un pueblo movilizado. Tenemos que abarcar la mayor parte del territorio, tenemos que proponernos que no haya una sola comunidad en Venezuela que no esté luchando, defendiendo la Constitución. Tienen que ser todas las comunidades de nuestro país. Ahora, cuando uno escucha, uno oyendo todos los comentarios, todas las informaciones, procesando todo aquello que se dice, primera pregunta que yo le hago a la gente que me está viendo o que me escucha a través de la radio, usted, porque hay algunos dirigentes que dicen, bueno, pero es que el error estuvo en tal o cual cosa. Ya va. ¿Hay alguien que tenga duda? Y se lo pregunto con la mayor responsabilidad. ¿Alguno de ustedes que me está escuchando o viendo tiene duda de que este gobierno iba a convocar y que producto de las acciones no lo hizo? ¿Usted tiene alguna duda que este gobierno iba a convocar unas elecciones, por ejemplo, de gobernadores? ¿Usted piensa que el gobierno las iba a convocar? ¿Usted cree que el año pasado, si nosotros no hubiésemos propuesto el ejercicio de un derecho constitucional como era el referéndum revocatorio que este gobierno se robó, le robó el derecho a la gente, ¿usted cree que este gobierno, si nosotros no hubiésemos propuesto el referéndum revocatorio, que es un derecho que tiene el pueblo venezolano, que además era el sentimiento y sigue siendo el sentimiento del pueblo venezolano, que se vaya este gobierno, pero que queremos que se vaya de acuerdo a los mecanismos constitucionales?
¿Usted cree que si nosotros no hubiésemos propuesto el revocatorio, el gobierno hubiese hecho elecciones de gobernadores en el mes de diciembre? Pues no. ¿Usted cree que el gobierno luego de la estrepitosa derrota, la lección que le dio el pueblo venezolano en ese histórico triunfo de la Asamblea Nacional, usted cree por algún momento que este gobierno iba a respetar la Asamblea Nacional? Nosotros lo que hemos hecho es quitarle la careta completamente al gobierno, se la quitamos. Este gobierno jugó durante mucho tiempo apariencia internacionalmente, un aparato de propaganda que vendía una narrativa fuera de Venezuela, que hacían elecciones. Después de que se logró el histórico triunfo de la Asamblea Nacional, se produjo un quiebre también, otro quiebre más en nuestro país, que hizo verle la cara realmente de los que están en el gobierno. No son demócratas, no estamos enfrentándonos a unos demócratas, nos estamos enfrentando a una cúpula que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Y nosotros los venezolanos somos gente de buena fe, no quiere decir que seamos tontos, siempre hemos apostado a la buena fe, siempre hemos creído que el país, y ese es el deber ser, que el país va a lograr su cambio sobre la base de la expresión del pueblo venezolano. Ahora, ahí se dio un quiebre, y después de allí, y el mejor ejemplo es, ¿por qué no se convocaron las elecciones a Amazonas? ¿Cuánto tiempo lleva el Tribunal Supremo de Justicia con un montaje que hicieron con el caso de Amazonas para quitarle las 2/3 partes y después hicieron todo aquel cuento del desacato, toda una historia chimba? Porque lo que había en el fondo es no reconocer a la Asamblea y no reconocer a nosotros los venezolanos y un gobierno que lo único que le interesa es sostenerse en el poder. Sobre esa base, para que quede claro que esto no es un tema de que se hayan cometido errores o que es que el problema es que la oposición, porque ese es el discurso del gobierno, y cuando usted oiga a algún dirigente argumentando eso, usted pregúntese por qué lo está diciendo. Porque aquí, luego de esta ruptura a partir del 1 de abril, que en el país hay un nuevo liderazgo, allí están nuestros diputados, yo lo decía, lo ponía ayer en las redes, me siento muy orgulloso de nuestros diputados jóvenes, ojalá Dios quiera que ellos el día de mañana sean los que dirijan este país, y que no se corrompan, y que efectivamente asuman la política como una vocación de vida para servir a la gente, no para ser servidos, que es contra lo que estamos luchando en nuestro país. Entonces, en esa ruptura, es claro, para que ustedes lo tengan claro, hay un mensaje a toda la política venezolana, a la dirigencia política. Y aquel que no lo sepa leer, pues bueno, la historia lo dejará atrás, terminará tendrá el mismo destino que Maduro y su cúpula corrupta. Hay una nueva realidad en nuestro país. Y esa nueva realidad que hay en nuestro país, en sintonía con lo que quieren los venezolanos, ha dicho, y lo decimos, que en ningún escenario, en ninguno, existe la posibilidad de que nosotros los venezolanos participemos en un proceso que no está en la Constitución. Y ahí es donde yo quiero, porque Maduro el día de hoy, él habla, fíjense lo que este señor dijo. Si podemos prender el aire, porque aquí hay un poquito de calor. Gracias. Maduro dijo que va a modificar las bases comiciales para incluir en el decreto la convocatoria de un referéndum aprobatorio del nuevo texto constitucional. Fíjense lo que dijo este señor. Mañana publicaré en Gaceta Oficial el complemento de las bases comiciales y consignaré ante el CNE la nueva consideración constitucional. Nosotros somos los padres y madres de esta democracia, creemos en el pueblo. Nada más mentira que eso, que decir que creen en el pueblo. El pueblo que no han querido respetar, porque las últimas elecciones en nuestro país, ¿qué dijo el pueblo? ¿Por qué hicieron y fueron capaces? Lo que le faltó fue ponerle una pistola a la gente en el cuerpo
con el tema del revocatorio, porque le tienen terror al pueblo. Y esto que lo dicen para tratar de confundir, ahí es donde yo quiero decirle, señora, señor, el interés de ellos no es una nueva constitución. Por eso ellos ahorita dicen, vienen con esto para tratar de lavarse un poquito la cara y tratar además de como vender una idea fuera de Venezuela como consecuencia de lo que es hoy, gracias a ustedes venezolanos, lo que es hoy la posición de la comunidad internacional, que nada tiene que ver con lo que teníamos hace unos años atrás o un tiempo no tan lejano. Ellos lo que les interesa, y vea usted quiénes son los candidatos. Aquí vamos ahorita a hacerle además la señora Lucena, ahora sí la vemos muy activa, muy bueno. Ahorita yo le voy a hacer un comentario, la verdad que lo de la señora Lucena no tiene nombre. Nunca habíamos visto algo sin tanta, digamos, como que hay, es infinita aquello de no tener vergüenza. Bueno, ellos, cuando usted ve los candidatos, es obvio que ellos lo que están buscando en la constituyente es colocar, tener un poder supremo. Fíjese, los mismos responsables de la crisis económica, social, del hambre, de la falta de medicina, los mismos responsables ahora quieren ser miembros de este fraude, de la constituyente. Los mismos corruptos, la misma cúpula corrupta, un poquito extendida por el número de miembros a los cuales se convoca que formarían parte de esta asamblea fraudulenta. Ahora, ellos lo que buscan y escuchen sus declaraciones, ellos lo que buscan es utilizar el artículo donde dice que la Asamblea Constituyente está por encima de cualquier poder constituido y podría hacer cualquier cosa. Por ejemplo, destituir a la Fiscal General de la República, cambiar la Fuerza Armada, destituir alcaldes, gobernadores, destituir jueces, destituir fiscales. Ellos lo que buscan, a ellos no les interesa la Constitución, a ellos les interesa son todas las decisiones que tomaría este poder fraudulento, porque ellos ahí sí hablan de la Constitución, porque dicen, bueno, pero es que la Constitución dice que la Asamblea Nacional Constituyente, sus decisiones no pueden ser frenadas por ningún poder constituido. Ese es el único interés que ellos tienen en la Constituyente. Fíjense que no tiene tiempo de duración esa asamblea. No hablan, esa asamblea puede durar 3 años, 5 años. Y aquello de que convocaron elecciones el 10 de diciembre para gobernadores, eso es mentira. Eso es para tratar de confundir a la gente, o que dicen, fíjense que algunos de ellos dicen que van a disolver la Asamblea Nacional, ya formalmente, ya está prácticamente disuelta, pero ya cristalizarlo, sustentado en aquello, bueno, de que es el poder supremo. Ahora bien, en esa línea, sin embargo, y ahí es donde yo quiero aclararle, nada cambia, escuche bien, para que no me lo confundan, nada cambia el que Maduro diga que después va a someter a referéndum el texto de la Constitución, porque eso lo puede decir él, pero la Asamblea Constituyente fraudulenta mañana puede decir que no, y puede decir que eso simplemente se va a publicar en Gaceta. El gran meollo, el punto principal que hemos puesto sobre la mesa y que hay que repetirlo una y otra vez porque hay mucha desinformación, cerca del 40% de los venezolanos, señora Tibisay Lucena, usted que ahora corre para que las elecciones fraudulentas sean el 30 de julio, imagínese usted, corren, no importa que tal cosa, que el tiempo de la campaña, ni sin campaña, sin nada, es apurado, todo es correr. ¿Por qué es correr? Porque ellos pretenden, obviamente lo más rápido posible, como saben que están aumentando las fracturas internas, es hacerse del poder supremo para pasarle factura a todo el mundo. Ahora, el meollo del asunto, y esto no hay que ser ni estudiante de derecho ni abogado, es que para poder convocar una constituyente, el referéndum tiene que ser
previo, antes. Si Maduro hablara de un referéndum previo, bueno, ahí hablamos de otro escenario en el país, porque efectivamente el artículo 348 dice quiénes tienen la iniciativa, pero una vez que iniciativa no significa convocatoria, y cuando yo digo que no tienen que ser ni abogados ni estudiantes de derecho, es porque como mucha gente sabe, los libros de cuarto, quinto, sexto grado dicen claramente, se los muestro como se los he mostrado: proceso constituyente, referéndum consultivo. Si el pueblo dice que no, se suspende el proceso. Si el pueblo dice que sí, ahí es donde vendría posterior la elección de los miembros de la constituyente. Bueno, Maduro no quiere eso. Maduro quiere, además de unas elecciones sectoriales, territoriales, que no están en nuestra constitución, además del fraude en sí de la elección, él pretende instalarla sin que sea el pueblo venezolano el que dice si va o no va. Y el pueblo venezolano ha dicho, eso lo dicen todos los estudios de opinión, que el pueblo venezolano está consciente que con este fraude no se resuelven los problemas del país, que el problema no es la Constitución, que el problema es el gobierno.